Hola chicas y chicos, deseando pues que se encuentren muy bien. Iniciamos una nueva actividad el día de hoy en nuestra semana 5. Continuamos con la nivelación formativa en el área de ciencias naturales con los estudiantes en noveno A y noveno B. El tema que vamos a ver el día de hoy en el área de ciencias naturales en nuestra nivelación formativa es las bacterias. Primeramente vamos a ver su evolución. Con base en los fósiles de células procariontes encontrados cerca de 3.500 millones de años, se considera que las bacterias son los primeros seres vivos en poblar la Tierra. Estos organismos unicelulares se alimentaban al absorber moléculas orgánicas sintetizadas en el ambiente. Como no había oxígeno gaseoso libre en la atmósfera, sus procesos para obtener energía y nutrientes debieron ser anaerobios. La multiplicación de las células permitió que se agotaran las moléculas orgánicas, lo que llevó a que progresivamente algunas células desarrollaran la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes, utilizando moléculas inorgánicas simples y la energía de la luz solar. Así aparecen las células fotosintéticas primitivas que probablemente fueron los ancestros de las actuales clanobacterias. Ahora veamos su localización. Las bacterias son microorganismos procariotas que se agrupan en el reino Monera y que, en el transcurso de 3.500 millones de años, han sufrido muy pocas transformaciones desde sus orígenes. Se han encontrado bacterias en las profundidades del océano hasta grandes alturas de la atmósfera. En el ser humano se encuentran en la piel, las cavidades, en el interior de algunos órganos, es decir, como en los intestinos. Existen bacterias que causan enfermedades a otros seres vivos. Asimismo, se encuentran bacterias cuya acción es beneficiosa. Por ejemplo, las bacterias encargadas de producir yogur, bacterias nitrificantes, bacterias descomponedoras de materia orgánica muerta. Existen bacterias que pueden vivir a temperaturas bajas, a temperaturas bajo 0 °C y otras que viven en lugares de temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. En muchos casos existen especies de bacterias que forman colonias organizadas en cuanto a forma, tamaño, color y aspecto característico de cada grupo. Ahora vamos a ver las diferentes clases de bacterias. Las bacterias que viven en lugares donde existe oxígeno se denominan aerobias. Las bacterias que no requieren de oxígeno se denominan anaerobias. Debido a la gran diversidad de bacterias, se cuenta con 3 criterios para clasificarlas: por su forma, por su capacidad de tinción y por su forma de nutrición. Vamos a ver por su forma. Las bacterias se pueden diferenciar. Primeramente tenemos los cocos, que son bacterias esféricas con diversos patrones de organización, es decir, pueden vivir de manera individual o formar colonias. Algunos ejemplos tenemos a los diplococos, a los estreptococos y a los estafilococos. En las imágenes que están aquí podemos ver cómo es la forma de las bacterias denominadas cocos. Cada una tiene aquí en su ejemplo hay un diplococos, hay un estreptococos y hay un estafilococos. Por su forma también se pueden diferenciar, o por su forma pueden ser llamadas también bacilos, que estas son de formas cilíndricas, como por ejemplo tenemos el lactobacillus utilizado en la elaboración de lácteos. Aquí tenemos pues las bacterias de bacilos. Encontramos 3. También por su forma estas pueden ser espiroquetas y espirales, que estas son pues de formas espiraladas y movimientos de diferentes tipos, como por ejemplo tenemos a las treponema, a las palidium. Estas son pues causantes de la sífilis. También tenemos por sus formas a las vibriones,
que son bacterias redondeadas y curvas como las bacterias causantes del cólera. Aquí tenemos pues las bacterias por su forma según las vibriones, y acá tenemos a las bacterias según su forma, las espiroquetas. Ahora veremos a las bacterias de acuerdo con la reacción Gram. Las bacterias tienen la capacidad de absorber o no un colorante llamado solución Gram. Cuando una bacteria absorbe el colorante se denominan bacterias Gram positivas. Las bacterias que no lo hacen se denominan Gram negativas. Esta característica de la bacteria tiene relación con la sensibilidad a determinadas sustancias antibacterianas, lo que ha permitido a los bacteriólogos utilizar métodos de control con fármacos. Ahora vamos a ver a las bacterias de acuerdo con la forma de nutrición. Las bacterias autótrofas, capaces de elaborar sus nutrientes a partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo, las cianobacterias realizan fotosíntesis. Vemos también que otras bacterias se denominan quimiosintéticas, especializadas en absorber nutrientes a partir de la descomposición de materia orgánica, como las bacterias nitrificantes, las ferrobacterias, etc. Las bacterias heterótrofas son aquellas que se alimentan de otros seres vivos. Por ejemplo, las bacterias simbiontes, que son parásitos de otros seres vivos, pero existen beneficio recíproco con el organismo parasitado. Las bacterias saprófitas se alimentan de los residuos orgánicos de los suelos húmedos. Vamos a ver aquí de forma resumida el reino de la bacteria, o también conocido el reino Monera. ¿Sabías que la Escherichia coli, o abreviado con letra de mayúscula .coli, es un tipo de bacteria que vive en el intestino? La mayoría de Escherichia coli son inofensivas, pero hay algunas que pueden ocasionar diarreas. Para ello es muy importante lavarte bien las manos antes de consumir tus alimentos. Las bacterias, no sientas temor al escuchar este nombre. No todas las bacterias son dañinas, existen algunas que son muy buenas para nuestro organismo. Las bacterias se caracterizan por formar parte del reino Monera, son procariotas, es decir, células sin núcleo, son seres unicelulares, habitan en agua, tierra, aire, intestinos de animales. Su reproducción es asexual por bipartición. Por sus formas, vemos que las bacterias pueden ser bacterias redondas, denominadas cocos, las bacterias ovaladas, denominadas bacilos, y las bacterias espiriladas, denominadas espirilos. Podemos ver aquí una bacteria y podemos observar sus partes. Una bacteria está formada por citoplasma, por pili, por flagelo bacteriano, ribosomas, ADN, membrana plasmática, pared celular y cápsulas. Estas son las partes que conforman una bacteria. Aquí tenemos un esquema para conocer mejor la clasificación de las bacterias. Estas se clasifican según su forma. Tenemos a los cocos, que son de forma esféricas, a los bacilos, que tienen forma de bastones, a los espirilos, que tienen formas helicoidales, y a los vibriones, que tienen forma de coma. Entre los tipos, según su pared celular, tenemos a los gram positivos y a los gram negativos. Y luego pues vemos también pues que las bacterias, según su nutrición, estas pueden ser fotótrofas, que son las que necesitan de luz, las quimiótrofas, que son procesos de oxirreducción, y las litótrofas, que son a base de sustratos de minerales. También tenemos las organotrofas, que son de sustrato orgánico, y las quimiorganotrofas, que son de materia orgánica, es decir, patógenas. En las actividades, pasando ya a las actividades, tenemos lo siguiente.
Vamos primeramente a utilizar, nos pide la información de la cartilla. ¿Cuál es la cartilla? Todo lo que acabamos de ver sobre las bacterias, así como de otras fuentes para responder las siguientes preguntas. Tenemos aquí dos preguntas que resolver. Primeramente nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos explicar que una bacteria presenta características similares a una planta o a un animal? La segunda pregunta nos dice: ¿por qué las bacterias soportan diferentes temperaturas, tanto bajas como altas? Ustedes leen la información que acabamos de pasar, o aparte también pueden hacer investigaciones por medio de internet, hacer uso de la tecnología también. Luego tenemos aquí una sopa de letras relacionadas con las bacterias. Aquí vamos a ver que vemos en la palabra reino, encontrar, monera, que está todo esto de que vemos que las bacterias también, o conocidas también como reino monera. Sabemos que las bacterias son unicelular, son procariotas. Aquí tenemos yogur por los lactobacilos. Tenemos los bacilos, los cocos, vibrios. Todas estas palabras que están aquí, ustedes las van a buscar aquí en esta sopa de letras. Luego, sí me gustaría que ustedes estas palabras que tenemos aquí las ubiquen, las busquen en el diccionario, su significado, y también las escriban en su portafolio. Es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos estaremos conectando en los horarios indicados. Noveno A, noveno B, 1:15 de la tarde, y décimo A y décimo B, 2 de la tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la hora de conectarnos. Gracias por su atención.